Imagínate ser parte de una secta prohibida, perseguida brutalmente por el imperio más poderoso del mundo. Y ahora, imagina que, siglos después, ese mismo imperio adopta tu fe como su religión oficial. ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué Roma, que odiaba a los cristianos, terminó convirtiéndose? Te lo cuento en este video, y te aseguro que la historia te sorprenderá. Durante siglos, el Imperio Romano fue uno de los perseguidores más implacables del cristianismo. Sin embargo, en un giro extraordinario de la historia, esta misma potencia terminó adoptando la fe que una vez intentó erradicar. ¿Cómo sucedió esta notable transformación? Para entender este cambio dramático, debemos remontarnos al año 64 después de Cristo, cuando el emperador Nerón culpó a los cristianos del gran incendio de Roma. Este fue el inicio de una persecución sistemática que duraría más de 2 siglos. Los cristianos eran vistos como una amenaza al orden establecido, rechazaban adorar al emperador como un dios, no participaban en los rituales públicos y predicaban la igualdad en una sociedad profundamente jerárquica. Los romanos consideraban a los cristianos como subversivos y peligrosos. Les llamaban ateos por negarse a reconocer a los dioses tradicionales y circulaban rumores sobre sus reuniones secretas donde supuestamente practicaban canibalismo, una interpretación errónea de la Eucaristía. La persecución era brutal, los cristianos eran arrojados a los leones en el Coliseo, quemados vivos o crucificados. Pero algo extraordinario sucedió. Cuanto más perseguido era el cristianismo, más crecía. Los mártires, en lugar de disuadir a los potenciales conversos, inspiraban admiración. La fe cristiana ofrecía algo que la religión romana tradicional no podía: esperanza de vida eterna, igualdad espiritual y una comunidad solidaria que cuidaba de sus miembros más vulnerables. El cristianismo también demostró una notable capacidad de adaptación. Adoptó elementos de la filosofía grecorromana, especialmente del estoicismo, para articular sus creencias de manera que resonaran con las élites educadas. Los apologistas cristianos, como Justino Mártir y Tertuliano, comenzaron a defender la fe utilizando argumentos filosóficos sofisticados. El punto de inflexión llegó con Constantino el Grande en el año 312 después de Cristo. Según la tradición, antes de una batalla crucial, Constantino tuvo una visión del símbolo cristiano acompañado de las palabras: con este signo vencerás. Tras su victoria, Constantino legalizó el cristianismo mediante el Edicto de Milán en 313 después de Cristo. Pero la conversión del imperio no fue instantánea ni simple. Constantino fue astuto, mantuvo muchos de sus títulos paganos mientras favorecía al cristianismo. Entendió que la religión podía ser una poderosa herramienta de unificación política. El cristianismo, con su estructura jerárquica bien organizada y su mensaje universal, era ideal para este propósito. Los siguientes emperadores, con excepción de Juliano el Apóstata, continuaron la cristianización del imperio. Teodosio y finalmente hizo del cristianismo la religión oficial del imperio en 380 después de Cristo mediante el Edicto de Tesalónica. Los templos paganos fueron convertidos en iglesias y los festivales paganos se transformaron en celebraciones cristianas. Esta transformación no estuvo exenta de ironía. La iglesia, que una vez fue perseguida por el Estado, se convirtió en parte integral de él. El cristianismo pasó de ser una fe marginal y perseguida a ser la religión oficial del imperio más poderoso del mundo antiguo. La conversión del Imperio Romano al cristianismo nos enseña una lección fascinante sobre el poder de las ideas y la capacidad de adaptación de las religiones. El cristianismo triunfó no solo por su mensaje espiritual, sino por su habilidad para evolucionar y responder a las necesidades de una sociedad en cambio, mientras mantenía sus principios fundamentales. Lo que comenzó como una pequeña secta judía en una provincia remota del imperio se convirtió en una de las fuerzas más influyentes en la historia de la civilización occidental, demostrando que, a veces, el poder de una idea puede ser más fuerte que el poder de un imperio. Roma jamás imaginó que una fe nacida en las provincias más remotas de su imperio terminaría dominando su cultura. La historia del cristianismo en Roma es una prueba de cómo las ideas pueden cambiar el mundo.
¿Qué opinas? ¿Crees que sin Constantino el cristianismo habría sobrevivido? Si esta historia te pareció interesante, dale me gusta al video y suscríbete para más historias increíbles de la historia. Nos vemos en el próximo video.